Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 36 y siguiente. Había en Yafo una discípula llamada Tabita, que significa Gacela, la cual hacía muchas obras buenas y daba muchas limosnas. En esos días se enfermó y murió. Lavaron su cadáver y lo pusieron en una habitación del piso superior. Como Lida estaba cerca de Yafo, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres a pedirle que viniera inmediatamente a su ciudad. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la habitación del piso superior, donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y mantos que les hacía Tabita cuando aún vivía. Pedro echó a todos fuera, se arrodilló y oró. Dirigiéndose luego hacia el cadáver, dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos, vio a Pedro y se incorporó. Él la tomó de la mano y la levantó. Luego llamó a los discípulos y a las viudas y la presentó viva ante ellos. Todos los habitantes de Yafo se enteraron de lo sucedido y muchos creyeron en el Señor. San Pedro apóstol, en nombre de Jesucristo y guiado por el poder del Espíritu Santo, ha logrado propagar el Evangelio a través de señales, signos y milagros. Milagros sorprendentes, tan sorprendentes como los mismos que Jesús realizó cuando resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo y al hijo único de la viuda de Naín. San Pedro ha demostrado ser un gran pescador, pero de hombres, tal como el Señor Jesús se lo había indicado cuando lo llamó: «Venid en pos de mí, y te haré pescador de hombres». En su primera predicación, Pedro ganó a 3,000 personas para Cristo. En su segunda predicación, ganó 2,000 más personas para Cristo. San Pedro ha sabido remar mar adentro y ha lanzado muy bien las redes del Evangelio de una forma extraordinaria. Pero Pedro, consciente de su misión como el jefe de los apóstoles, después de confesar 3 veces su amor al Señor Jesús como reparación de su triple negación, el Señor le confiere el cuidado supremo del rebaño, es decir, de la iglesia, tal como lo encontramos en Juan capítulo 21. El Señor le dirá a Pedro: 3 veces apacienta mis ovejas. San Pedro, cumpliendo su misión de pastor, dirigió la iglesia de Jerusalén y presidió el primer concilio del año 49 en la ciudad de Jerusalén. Años más tarde llegó a la iglesia de Antioquía de Siria y después de algún tiempo viajó hacia Roma, la capital del Imperio Romano, desde donde se escribieron 2 cartas universales llamadas cartas católicas que llevan su nombre. En el saludo se lee: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según lo ha determinado Dios Padre al consagrarlos por medio del Espíritu para que obedezcan a Jesucristo y sean purificados con su sangre. Les deseo abundante gracia y paz. Y al final, en el saludo, encontramos lo siguiente: por medio de Silvano, a quien ustedes consideran un hermano digno de confianza, según tengo entendido,
les he escrito brevemente para exhortarles y asegurarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan firmes en ella. Los saluda la iglesia de Roma, simbólicamente llamada Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo a la de ustedes. Los saluda también mi querido hijo Marcos, mi hijo en la fe. Salúdense mutuamente con el beso del amor fraternal. Paz a todos ustedes, los que viven unidos en Cristo Jesús. Las iglesias a las que se dirige San Pedro en su primera carta son iglesias ubicadas en Bitinia, Ponto, Asia, Galacia y Capadocia. Pablo había evangelizado muchas de esas ciudades. También había iglesias que habían sido comenzadas por algunos judíos que habían estado en Jerusalén el día de Pentecostés y habían escuchado la predicación tan convincente de Pedro. El mensaje que Pedro les dirige a todas estas iglesias es un mensaje de aliento. La pasión de Cristo destaca como tema central en toda la obra, pasión que no desemboca en la muerte, sino en la vida nueva, mediante la confesión de la fe verdadera y la práctica de una vida santa. Todo cristiano puede descubrir la esperanza gozosa y segura que lo conduzca a la salvación. A la vez, los sufrimientos de Cristo se convertirán en motivo y fuerza para proclamar valientemente el mensaje que salva. Ahora escuchemos algunos fragmentos de la primera carta apostólica de San Pedro a los cristianos dispersos en Asia Menor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho renacer para una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, una herencia reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios custodia mediante la fe para una salvación que se manifestará en el momento final. Por eso vivan alegres, aunque un poco afligidos ahora, es cierto, a causa de tantas pruebas, pero así la autenticidad de su fe, más valiosa que el oro, el cual es perecedero, a pesar de haber sido purificado en el fuego, será motivo de alabanza, gloria y honor el día en que se manifieste Jesucristo. Todavía no lo han visto, pero lo aman. Sin verlo, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y radiante. Así recibirán la salvación, que es la meta de su fe. Y Pedro seguirá exhortando. Así pues, manténganse alerta, sean sobrios y pongan toda su esperanza en la gracia que les traerá la manifestación de Jesucristo como hijos obedientes. No se dejen llevar por las pasiones de antes, cuando vivían en la ignorancia. Por el contrario, sean santos en todo su comportamiento, como es santo el que los ha llamado. Pues está escrito: sean santos, porque yo soy santo. De esta forma, su fe y su esperanza están puestas en Dios, puesto que obedientes a la verdad, han renunciado a cuanto impide un sincero amor fraterno. Ámense de corazón, intensamente unos a otros, pues han vuelto a nacer, no de una semilla mortal, sino de una inmortal, a través de la palabra viva y eterna de Dios, porque todo mortal es como hierba, y toda su gloria como flor de hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Acérquense a Él, piedra viva rechazada por los hombres,
pero elegida y preciosa para Dios. También ustedes mismos, como piedras vivas, van construyendo un templo espiritual dedicado a un sacerdocio consagrado para ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios espirituales agradables a Dios. Finalmente, tengan todos el mismo pensar. Sean compasivos, fraternales, misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria. Al contrario, bendigan, ya que han sido llamados a heredar la bendición. No teman las amenazas ni se asusten. Por el contrario, den gloria a Cristo el Señor y estén siempre dispuestos a dar razón de su esperanza a todo el que les pida explicaciones. Háganlo, sin embargo, con sencillez y respeto, como quien tiene limpia la conciencia. Así, quienes hablan mal de su buen comportamiento como cristianos se avergonzarán de sus calumnias, pues es preferible sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal. Sean pues prudentes y vivan sobriamente para dedicarse a la oración. Ante todo, ámense intensamente unos a otros, pues el amor perdona los pecados. Sean hospitalarios unos con otros sin quejarse. Cada uno ha recibido su don. Póngalo al servicio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que lo haga conforme al mensaje de Dios. El que realiza un servicio, hágalo con la fuerza que Dios le ha concedido, a fin de que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por siempre. Amén. Y por último, San Pedro en su carta exhortará así: vivan con sobriedad y estén alerta. El diablo, su enemigo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Háganle frente con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos. Y el Dios de toda gracia, que los ha llamado a su eterna gloria en Cristo, después de un corto sufrimiento, los restablecerá, los fortalecerá, los robustecerá y los consolidará, pues suyo es el poder por siempre. Amén. La segunda carta de San Pedro es escrita poco antes de su muerte. Es una carta testamento, en donde se recogen las últimas recomendaciones del apóstol Pedro para proteger a la iglesia. La misión de las palabras de Pedro es poner al descubierto a los falsos maestros y animar a los creyentes a madurar en la verdad de Dios. Frente a las falsas doctrinas, deben cuidar y proteger el tesoro de la auténtica fe y del verdadero conocimiento de Jesucristo. Esa es la gran tarea que se ha encomendado a la comunidad. No se puede desfallecer ante las falsas doctrinas que amenazan a la iglesia. Es preciso vivir en fidelidad a la palabra revelada por Dios, esperando la llegada del Señor con paciencia y con una conducta moral e irreprochable. Pero ante todo, el objetivo fundamental de la carta es exhortar a los creyentes a que consoliden la vocación que han recibido. Escuchemos atentamente algunos fragmentos de esta carta testamento maravillosa del apóstol. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a cuantos por la fuerza salvadora de nuestro Dios
y Salvador Jesucristo han obtenido una fe de tanto valor como la nuestra. Que la gracia y la paz abunden en ustedes por el conocimiento de Dios y de Jesús, el Señor nuestro. Ahora Pedro dará una exhortación a consolidar la vocación que hemos recibido. Dios, con su poder y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, con su poder y con su propia gloria, nos ha otorgado todo lo necesario para la vida y para la religión. Y también nos ha otorgado valiosas y sublimes promesas, para que, evitando la corrupción que las pasiones han introducido en el mundo, se hagan partícipes de la naturaleza divina. Por eso mismo, pongan todo su empeño en unir a su fe una vida honrada, a la vida honrada el conocimiento, al conocimiento el dominio de sí mismo, al dominio de sí mismo la paciencia, a la paciencia la religiosidad sincera, a la religiosidad sincera el aprecio fraterno, y al aprecio fraterno el amor. Pues si poseen en abundancia todas estas cosas, no quedarán inactivos ni estériles en orden al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, esfuércense más y más en consolidar su vocación y elección. Si lo hacen así, no fracasarán, y se les concederá con generosidad entrar en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En los siguientes versículos del Testamento de Pedro, hay que tomar en cuenta la palabra clave de esta sección, y en cierto modo de todo su escrito. La palabra clave es recordar. Se trata de recordar constantemente el doble testimonio de los apóstoles y también el de los profetas acerca de Jesucristo. Y es muy importante la afirmación de que la Sagrada Escritura no puede estar sometida al azar de una interpretación meramente privada y particular. Escuchemos. Cuando les dimos a conocer la venida con poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos inspirados por fantásticas leyendas, sino porque fuimos testigos oculares de su grandeza. Él recibió en efecto honor y gloria de Dios Padre, cuando vino sobre él aquella voz que procedía del Dios sublime: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y esta es la voz venida del cielo, que nosotros escuchamos cuando estábamos con él en la montaña santa. Tenemos también la palabra de los profetas, que es muy firme, y hacen bien en dejarse iluminar por ella, pues es como una lámpara que alumbra en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero matutino brille en sus corazones. En relación con esto, sepan que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por propia cuenta, pues ninguna profecía procede de la voluntad humana, sino que impulsados por el Espíritu Santo, algunos hombres hablaron de parte de Dios. Enseguida, Pedro va a exhortar y advertir contra los falsos maestros que atacan la iglesia. Como hubo falsos profetas en el pueblo, también entre ustedes habrá falsos maestros que promoverán sectas perniciosas. Muchos se sumarán a sus desvergüenzas y por su culpa
será difamado el camino de la verdad. Llevados de su codicia, buscarán aprovecharse de ustedes con palabras engañosas. Pero hace tiempo que está decretada su condena y a punto de iniciarse su perdición. Esos hombres son manantiales sin agua, nubes impulsadas por el huracán. Una oscuridad profunda les espera. Pronuncian discursos vanidosos y seducen con desenfrenados placeres carnales a quienes acaban de apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad, ellos que son esclavos de la corrupción, porque cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Y es que si después de haber huido de la corrupción del mundo, por haber conocido al Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, su situación final es más lamentable que la primera. Mejor les sería no haber conocido el camino de la salvación que apartarse de los santos preceptos que les fueron transmitidos después de haber conocido dicho camino. Les pasa lo que dice el refrán: el perro vuelve a su propio vómito y el puerco recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. El capítulo 3 del Testamento de Pedro insiste mucho en el siguiente tema. El tema de la venida gloriosa del Señor ocupa ahora la atención preferente del autor, que es Pedro. Insiste en el motivo del recuerdo y responde a las objeciones de los adversarios contra la venida definitiva del Señor, o también llamada la parusía, argumentando que no tienen en cuenta los datos de la Escritura, ni el modo de ser y actuar de Dios. Escuchemos. Esta es ya, hermanos queridos, la segunda carta que les escribo. En ambas pretendo, a base de recuerdos, despertar en ustedes un sano criterio y recordarles el mensaje que ya les anunciaron los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador que les transmitieron sus apóstoles. Sepan ante todo que en los últimos días vendrán hombres burlones, de esos que siguen sus propios caprichos, y les dirán con ironía: ¿dónde está la promesa de su gloriosa venida? Ya han muerto nuestros padres, y todo está igual que al principio del mundo. Una cosa, hermanos queridos, no pueden ignorar: que un día es para el Señor como 1000 años, y 1000 años como un día. Y no es que el Señor se retrase en cumplir su promesa, como algunos creen. Simplemente tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan. Pero el día del Señor llegará como un ladrón. Ahora Pedro exhortará, por último, en su carta testamento, a que todos conserven una vida santa delante del Señor. ¿Qué conducta tan santa y tan religiosa deberá ser la de ustedes mientras esperan y apresuran la venida del día de Dios? Por tanto, hermanos queridos, mientras esperan estos acontecimientos, procuren vivir en paz con Dios, limpios e irreprochables ante Él, considerando que se salvan gracias a la paciencia de nuestro Señor. En este sentido, les ha escrito también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría
que le fue otorgada. Lo hace en todas las cartas en las que se ocupa de estas cosas y en las que hay algunos puntos difíciles de comprender, puntos que quienes no tienen instrucción y firmeza interpretan erróneamente, como hacen con el resto de las Escrituras, ganándose así su propia perdición. En cuanto a ustedes, hermanos queridos, puesto que conocen esto de antemano, manténganse en guardia para que no los arrastre el error de los que viven sin ley y se derrumbe la fortaleza de ustedes. Crezcan en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y por siempre. Amén. El apóstol Pedro, con estas y otras muchas exhortaciones, ha cumplido parte de su misión. Él ha alertado muy bien a todas las iglesias y las ha puesto en guardia y sobre aviso. Para ello, nada mejor que recordar la actuación salvadora de Dios en el pasado, porque ella da al creyente de todos los tiempos la seguridad de que Dios seguirá actuando siempre. Finalmente, el apóstol Pedro, después de haber cumplido su misión en esta tierra, de esparcir el evangelio de la fe y lanzar las redes mar adentro, alcanzará la palma del martirio, al ser crucificado de cabeza, según la tradición, en el año 67 después de Cristo, por orden del emperador Nerón. Pero San Pedro, antes de morir, y sabiendo que su muerte era inminente, tal como el Señor se lo había revelado, escribió así en su segunda carta, Testamento. Por tanto, siempre les recordaré estas cosas, aunque ya las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora poseen. Pienso que es mi deber, mientras viva en este mundo, mantenerlos alerta con mis consejos, pues sé que dentro de poco, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, tendré que abandonar este mundo. Así que me esforzaré para que después de mi partida puedan recordar continuamente todas estas cosas. Desde el siglo II, su tumba era objeto de veneración. Los peregrinos acudían al Vaticano a pedir la protección de San Pedro, tal y como se sigue haciendo hasta hoy, después de hace 2000 años. Amigo, amiga, te invitamos a hacer buen uso de la audiocolección La Palabra, no reproduciendo esta grabación sin su correspondiente autorización. Muchas gracias.